Buenas tardes compañeros, nosotros somos el grupo número 4 y vamos a hablar sobre lo que es la distribución de probabilidad normal usando la tabla Z. La distribución normal es la más importante de todas las distribuciones de probabilidad. Es una distribución de variable continua con campo de variación en negativo infinito y positivo infinito. La distribución normal fue observada por primera vez por el matemático francés Abraham de Moivre a principios del siglo XVIII, ya que él estuvo cautivado por la probabilidad en los juegos de azar de esa época. La distribución normal es una distribución con forma de campana, donde las desviaciones estándar sucesivas con respecto a la media establecen valores de referencia para estimar el porcentaje de observaciones de los datos. Estos valores de referencia son la base de muchas pruebas de hipótesis como las pruebas Z y la prueba T de Student. La razón para utilizar la distribución normal estándar es porque se puede calcular probabilidades para cualquier distribución normal estándar. Por tanto, cuando tenemos una distribución normal con cualquier media y cualquier desviación estándar, podemos responder preguntas de probabilidad sobre esta distribución al convertir los valores a la distribución normal estándar. Podemos observar aquí lo que es la fórmula, donde X es el valor de cualquier observación y medición, mu es la medida de distribución y sigma es la desviación estándar de la distribución. Las características de las distribuciones normales son: es una distribución simétrica, es asintótica, es decir, que sus extremos nunca tocan el eje horizontal, cuyos valores tienden a infinito. En el centro de la curva se encuentran la media, mediana y la moda. El área total bajo la curva representa el 100% de los casos. Los elementos centrales del modelo son la media y la varianza. Ejemplo, supongamos un conjunto de personas con edad promedio de 25 años y desviación estándar de 3.86, es decir, que pueden tener 28 años o 21 años. Nuestro valor de interés X es 30 años. Entonces el valor de Z correspondiente será, utilizando la fórmula que ya antes dada, solo se sustituyen los valores, donde X va a ser los 30 años, que es nuestro valor de interés, 25, que es la edad promedio, y el 3.86, que es la desviación estándar. La respuesta dará a 1.29. Y este valor de Z nos dice que la edad de 30 años está a 1.29 desviaciones estándar sobre el promedio. En nuestro ejemplo anterior podemos observar que Z es igual a 1.29 y 1.29 tiene una probabilidad asociada de 0.9015. Entonces la probabilidad de encontrar a una persona con edad de 30 años o menos es de 0.9015. Quiere decir que la probabilidad de que las personas sean menores de 30 años es del 90.15% y la probabilidad de que las personas sean mayores de 30 años es el 9.85%. Dando seguimiento al tema de distribución de probabilidad normal utilizando la tabla Z, como siguiente punto, ¿qué estadísticos se utilizan en esta distribución? ¿Cómo se calculan? Y el significado de cada variable en la fórmula. Bien, aquí tenemos los estadísticos para calcular la distribución, donde la media en este tipo de distribución va a ser igual a 0, desviación estándar igual a 1, y la fórmula de la distribución normal va a ser igual a x menos la media sobre la desviación estándar, donde x va a ser la variable y ahí podemos observar lo que son los símbolos de la media y la desviación estándar. Bien, en esta diapositiva coloqué lo que es la tabla Z, que contiene valores ya dados y los cuales son la base para poder realizar los cálculos, donde más adelante, mediante la solución a ejercicios, voy a explicar cómo se utiliza. Bien, aquí podemos observar el gráfico campana, la cual es la representación de la distribución normal, como lo expliqué anteriormente. Y lo podemos ver aquí, la media es 0 y la desviación estándar es igual a 1. Por ejemplo, si se desea encontrar la probabilidad de que la variable estandarizada Z tome un valor entre 0 y 1.50, hay que encontrar el área bajo la curva entre Z es igual a 0 y Z es igual a 1.50. Y es aquí donde utilizo la tabla Z para calcular esa área. Realizando el cálculo y sustituyendo valores en la fórmula de la distribución normal,
obtuvimos el valor de z de 1.50. Y aquí nos dice que el área es 0.4332 y en la siguiente diapositiva explicaré de dónde salió este resultado. ¿Cómo ubicar el valor en la tabla Z? Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el valor de z obtenido, en este caso 1.50. El área bajo la curva será la intersección de la fila columna. Como vemos, el valor del área bajo la curva es de 0,4332 y esa sería la probabilidad de que la variable estandarizada z tome un valor comprendido entre 0 y 1,50. Bien, continuando con el tema, ahora voy a explicar aplicaciones prácticas a la investigación veterinaria. El ejercicio número 1 sería peso de cerdos, donde podemos observar que la media de los pesos de 5.000 cerdos en un establecimiento de cría es de 70 kilogramos y la desviación estándar es de 3 kilogramos. Suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente, hallar cuántos cerdos pesan menos de 60 kilogramos. En la solución a este ejercicio, utilizando la fórmula, sustituimos los valores ya conocidos, o sea, los valores de la media y la desviación estándar, donde X será el peso mínimo. El resultado de Z que obtuvimos es de 3,33. ¿Y cómo buscamos en la tabla un número negativo? El valor negativo solo nos está diciendo que estamos por debajo de la media, pero en la tabla todos los valores de Z son positivos. Para poder entender un poco más los resultados negativos, tenemos que la probabilidad de que Z sea menor que negativo A en el dibujo de la izquierda es igual que la probabilidad de que Z sea mayor que A en el dibujo de la derecha. Pero nuestra tabla solo nos proporciona la probabilidad de que Z es menor que algo. Entonces, mirando el dibujo de la derecha, buscamos la probabilidad de que Z es menor que A, que es la parte amarilla, y luego calculamos su complemento con 1 menos el resultado anterior. Bien, es momento de utilizar la tabla. El resultado de Z que obtuvimos es 3.33. Este número lo ubicamos en la tabla y nos da un área bajo la curva de 0.9996. Como se evalúa en la mitad del gráfico campana, este resultado tenemos que restárselo a 1, que es el complemento. El resultado final nos da 0.004, que representa el 0.04% del valor total. Esto, para ser más exactos, son 2 cerdos de los 5.000 que tenemos. Bien, el segundo ejercicio que coloqué es la distribución normal aplicada a pruebas de parasitismo a terneros. En la Hacienda San Francisco, ubicada en San Luis, Santa Bárbara, se realizó pruebas de parasitismo, coccidias y tenias o solitarias. En el primer día se realizó a 21 terneros y en el segundo día se realizó a 27 terneros. Se estima una distribución normal en las pruebas realizadas con media 23 y desviación típica 5. Calcular el número de terneros con coccidias y tenias o solitarias. Bien, aquí básicamente vamos a realizar el mismo procedimiento que realizamos en el primer ejercicio. Utilizando la fórmula sustituimos los valores y obtenemos el resultado en Z de 0.8 en el primer día y negativo 0,4 en el segundo. El área bajo la curva de 0.8 es 0.7881 y de 0.4 es 0.6554. Como en esta ocasión estamos analizando 2 días, el valor negativo tenemos que restárselo a 1 y este nuevo resultado restarlo nuevamente al área bajo la curva obtenida en el primer día y multiplicarla por el total de muestras, 48 en este caso, resultado final 21 terneros. Esto quiere decir que del total evaluado solo 21 terneros darán positivo en la prueba de parasitismo. La distribución normal estándar
es aquella en la que su media es igual a 0 y la desviación estándar es igual a 1. Es decir, como podemos observar acá en la gráfica, nuestra media equivale a 0 y el área sombreada en rosado sería lo que es la desviación estándar. Es decir, qué tan dispersos van a estar los datos con respecto a nuestra media. Cuando hablamos de distribución normal estándar, es el dato que ya está dado, que no va a cambiar, aunque tenemos también lo que es la distribución normal no estándar, que es cuando vemos diferentes datos. Por ejemplo, si se desea encontrar la probabilidad de que la variable estandarizada z tome un valor entre 0 y 1.50, hay que encontrar el área bajo la curva. Es decir, si nosotros tenemos un dato acá y ocupamos saber qué probabilidad hay que ese dato pueda cambiar a 0.5 o 1, que son los datos que están comprendidos, o cualquier otro dato que esté entre acá o acá, vamos a calcular qué probabilidad hay de que ese evento pueda ocurrir. Para calcular el valor del área se utiliza lo que es la tabla Z. Ok, buscamos el 1.5 y el 0.00 para complementar 1.50 y la intersección de estos dos, que en este caso es 0.4332, es la probabilidad de que el evento pueda ocurrir. Como vemos, el valor del área bajo la curva es de 0.4332 y esa sería la probabilidad de que la variable estandarizada z tome un valor comprendido entre 0 y 1.50. Es decir, esta sería nuestra probabilidad de que el evento ocurra. Ok, como les había mencionado, cuando no es estándar, que hay más datos y ya nuestra media no es 0 y nuestra desviación estándar no es 1. En la mayoría de los problemas, cuando se analizan diferentes variables X, o sea, tenemos bastantes datos, la distribución normal no tiene forma estandarizada, es decir, la media no es 0 y la desviación estándar no es 1. En esos casos se convierten los valores de la variable X a Z, es decir, se estandarizan los valores de la variable X, o sea, cambiamos los valores de X a Z para poder calcular las probabilidades o porcentajes. Ok. Esta es la fórmula que utilizamos para estandarizar los valores de X a Z. Y luego con los valores de la tabla Z se utiliza la tabla y se calculan las áreas bajo la curva, porcentajes o probabilidades. Por ejemplo, si tenemos una variable aleatoria continua X con una distribución normal no estandarizada con media igual a 10, es decir, la media de nuestra curva va a ser equivalente a 10 y la desviación estándar va a ser igual a 1, y el problema pide calcular la probabilidad de que la variable X tome un valor entre 10 y 11.50. Hay que estandarizar los valores de la variable X aplicando la fórmula de Z. Entonces, aplicando la fórmula, vamos a sustituir por X el valor que tenemos, que nos dan los datos, el dato que tenemos de X, lo vamos a sustituir y lo vamos a restar con la media, que en este caso es 10, y la desviación estándar es igual a 1. Y como resultado en este caso, que es sumamente sencillo, tenemos 1.50. Okay. Aquí tenemos las dos gráficas cuando no es estandarizada y cuando es estándar, que prácticamente son los mismos datos. Aquí lo que tratamos de reflejar, lo que trato de explicar, es que podemos tener la variable estandarizada con 0 y una desviación estándar de 1, y podemos tenerlo de manera no estandarizada cuando utilizamos cualquier variable. Pueden ser variables continuas, como lo decía el ejercicio, presión arterial, peso, kilogramos, producción y y usando la tabla se calcula el área bajo la curva cuando z es igual a 1.50. Recordemos que z es x, solo que en este caso cuando no es estándar lo estandarizamos a los valores de z. Y hacemos el procedimiento anterior igual como lo había explicado y tenemos que nuestra probabilidad es igual a 0.4332. Entonces, podemos concluir, o para interpretar esto, que la probabilidad de que la variable estandarizada z, o sea, el valor de x que estandarizamos, tome un valor comprendido entre 10 y 11.50 es de 0.4332. Esto aplicable para algo otros ejercicios, si queremos ver cuánto de producción podemos tener, cambios
o el peso en kilogramos según algún medio o alguna técnica de nutrición que utilicemos, en cuánto tiempo puede llegar a tal peso un animalito, y así podemos calcular la probabilidad de que pueda ganar peso en determinado tiempo. Y ok, en este pequeño ejercicio que tenemos acá se está calculando lo que es la probabilidad de que el clima pueda cambiar. Es decir, por ejemplo, si tenemos acá semanas, por así decirlo, o meses, y necesitamos saber si entre el mes de septiembre y el mes de octubre, entre esos días la temperatura de 19.3 grados Celsius puede cambiar o ser igual a 22 grados Celsius, y tenemos una desviación estándar de 4 grados Celsius. Ok, si nos fijamos acá, tenemos que nuestra media en este caso es 19.3, y si le sumamos el 4, que es nuestra desviación estándar, nos equivale a 23.3 grados Celsius, pero nosotros andamos buscando lo que es 22 grados Celsius, entonces empíricamente estaría como por acá y trazamos la línea. Ok, entonces recordemos que en este caso tenemos que estandarizar el valor que tenemos de X, que en este caso es 22, y estandarizarlo a los valores de Z utilizando la tabla. Ok, sustituimos X por 22, que es el valor que andamos buscando, y lo restamos con la media, que es 19.3, entre 4, que es la desviación estándar, y hacemos el cálculo y tenemos que es 6.675. Ok, la probabilidad de Z menor o igual es igual a 0.675. Ok, este 0.675 nos vamos a la tabla y nos vamos a esta columna de acá y buscamos 0.6 y es 0.675. Ok, nos vamos a lo que es el 7 y vemos que la intersección de estos dos datos equivale a 0.7486. Pero acá ocurre algo, recordemos que esas son probabilidades y que no son datos como que tan exactos. Entonces tomamos el dato que sigue, 0.7517, y los promediamos. Okay. Sumamos esos dos datos y lo dividimos entre 2 para obtener como resultado 0.7501. Okay. Y acá, usando notación científica, corremos el punto y nos queda una probabilidad de 75.01 de probabilidad, el porcentaje, esto es para cambiarlo a porcentaje, de probabilidad de que entre el mes de septiembre y octubre, pueda que entre las semanas o los días, la temperatura pueda cambiar o ser igual a 22 grados Celsius. Y esta sería el área donde estaría nuestra probabilidad. Y básicamente eso es la distribución estándar, la distribución de probabilidad normal utilizando lo que es la tabla Z. Bueno, yo les voy a explicar lo que es la parte de ejercicios de distribución normal de probabilidades usando la tabla Z. Primero hay que recordar que cuando el coeficiente es igual a 0, la media, la moda y la mediana son iguales. El ejercicio nos dice tiempo promedio en que los estudiantes demoran en llegar a la universidad es de 35 minutos con una desviación estándar de 10 minutos. Tenemos que utilizar la tabla de distribución normal de probabilidades de Webster porque es la más sencilla. Tomamos los valores que nos están dando en el ejercicio como parámetros y tenemos que 35 mu va a ser nuestra mediana y nuestra desviación estándar va a ser sigma, que es 10 minutos. Y nos da la interrogante de qué por ciento de los estudiantes llegan entre 35 y 50 minutos. Bueno, para resolver este ejercicio tenemos que
graficar primero lo que es el ejercicio. Aquí en medio tenemos nuestra mediana, obviamente que es 35. Después graficamos los 50 minutos que nos está dando el ejercicio. Y procedemos a usar la fórmula que tenemos aquí en sombreado, que esta es la fórmula de distribución normal de probabilidades, donde z son los parámetros, x es igual al valor que quiero buscar, o sea, el interrogante, menos mu, que es nuestra mediana, entre nuestra desviación estándar, que sería sigma. Entonces aquí simplemente tenemos que hacer una sustitución en la fórmula, que serían los 50 minutos del ejercicio, que es nuestra interrogante, o el valor que vamos a buscar, menos 35, que es la mediana, o sea mu, entre la desviación estándar, que es sigma, o sea 10. Entonces 50 menos 35 nos daría 15 entre 10. Esto nos daría un total de 1,54. Y una vez que tenemos este resultado, para obtener el resultado final, vamos a buscar, y aquí es donde vamos a utilizar la tabla. Entonces simplemente nos vamos a la tabla de Webster y buscamos el valor de 1,5. Aquí lo tenemos señalado, que sería 0.4332. Esto simplemente lo vamos a pasar a porcentaje y aquí tenemos 43,32%. Este sería nuestro resultado final del ejercicio. Aquí tenemos el ejemplo de la tabla de proporción, donde encontramos más valores y simplemente pues si nos da un resultado diferente buscamos el valor en la tabla y ese sería nuestro resultado final. Aquí les dejo un link del ejercicio donde plantea varias interrogantes también para despejar dudas y una comprensión más clara por si no quedó claro. Esto fue todo y muchas gracias.